Bueno, vamos entonces a continuación a nuevamente bienvenir a nuestro abogado Sergio Nelson Fernández, que hoy está con nosotros y siempre un gusto como programa que puedas estar acompañándonos de manera presencial para hablar de temas tan trascendentes para todos nosotros. Sí, por supuesto, muy contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo y vamos a hablar un tema que tiene muchísima información, así que vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda y al final hacer una explicación de carácter práctico en relación a toda la información que hablamos. Me parece espectacular. ¿Cómo podríamos definir lo que es la operación renta? Bueno, vamos a hablar principalmente de la operación renta. ¿Qué es lo que es la operación renta en sí? Es el cierre del año comercial 2021. El año comercial se inicia el 1 de enero y se cierra el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a través de la operación renta? Todas las empresas deben declarar sus ingresos. Al hablar de los ingresos, estamos hablando de lo que le ingresa en dinero, también sus egresos, los pagos previsionales, estamos hablando de todos los gastos que puedan inquirir, los gastos también de carácter previsional, etcétera. Esto se hace ¿dónde? En el Servicio de Impuestos Internos y está regulado por el Decreto de Ley número 824 y por la Ley de Modernización Tributaria 21.210. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos es, en este caso, el estamento público en el cual se encarga de fiscalizar todas las actividades económicas que se realizan en nuestro país. Eso es, de la operación renta, cierre del año comercial y declaración de los de los ingresos para el pago correspondiente del impuesto. ¿Quiénes estarían libres de esta operación? A ver, primero que todo, para llegar a eso tenemos que hacer otro análisis anterior. ¿Ya? Porque tenemos que determinar, tú me preguntaste qué es lo que era operación renta y qué es lo que es la declaración de la renta, hay que establecer ese parámetro comparativo. Perfecto. Entonces hablemos también de lo que vendría siendo la declaración de la renta, claro, también, aparte para de la llegar propia a la pregunta que tú me hiciste, tenemos que irnos a lo que es la declaración de la renta. Y la declaración de la renta, como dice su término, es declarar la renta. Y aquí aparece el famoso formulario 22. ¿Ya? En el formulario 22 ¿ya? Se establecen todas las maneras y todos los ingresos que tienen que realizarse. Ese formulario se descarga a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos o se puede solicitar también en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Y aquí entra en juego dos categorías. Y por eso vamos a llegar a lo que tú me preguntaste recién. El impuesto de primera categoría, y pon atención porque yo te voy a preguntar en su momento para ver si lo vas entendiendo, porque no es fácil, y el impuesto de segunda categoría, el cual debe ser declarado. El impuesto de primera categoría son las rentas que provienen de las ventas y o servicios provenientes de un capital. Para hacerlo más fácil, las empresas, los negocios, comercio establecido. Los impuestos de segunda categoría son los que provienen de las rentas relacionadas con una remuneración o un sueldo. Es decir, para hacerlo más fácil, las personas naturales. Recuerda lo que te acabo de decir porque te lo voy a preguntar en su momento. ¿Ya? Impuesto de primera categoría, impuesto de segunda categoría. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de primero operación renta, declaración de renta. Tú me preguntas, ¿quiénes tienen que hacer este pago de la renta, verdad? Si vamos al impuesto de primera categoría, ¿quiénes están en el impuesto de primera categoría, Constanza? ¿Las empresas o las personas? Las. Si estamos hablando de los servicios, de empresas, de las ventas de productos o servicios. Las empresas. Las empresas. Las empresas en primera categoría y segunda primera las categoría. personas. Y en segunda categoría las personas, para que te quede más claro. ¿Ya? Entonces, en este caso, tú me preguntas, ¿quiénes están exentos, quiénes tienen que hacerlo? En primera categoría, todas las empresas tienen que pagar impuestos. Hay una, no excepción, sino hay una especie de, podríamos decir, ayuda a las pymes, que está enfocada a la ley, que le hace de una u otra manera alivianar el pago de los impuestos, que se le haga la carga menos pesada. Son beneficios, ¿ya? Pero en primera categoría prácticamente todas las empresas pagan. En segunda categoría, que son las personas, quienes están exentos de esto, ¿ya? Estamos hablando de las personas que durante el año no tienen un ingreso que no asciende a los 7.609.464 pesos aproximadamente. Los que no asciendan a ese monto están exentos del pago de impuestos.
También están exentos los pensionados, los jubilados y las personas que en este caso tienen un sueldo relacionado más o menos que no puede acceder a esa cantidad. ¿Quiénes están obligados en segunda categoría sí a realizar la declaración de renta? Los que tienen 2 trabajos remunerados y quienes emitan boletas de honorarios. Ellos están obligados a hacer la declaración de impuestos. ¿Y en qué consiste directamente la devolución de todos esos impuestos? Mira, hasta el momento hemos hablado de la operación renta, declaración renta, quienes están exentos, ya quienes no, ¿ya? Y todo esto se tiene relación en el pago de impuestos. Ya, como te dije, bastante información. No te preocupes que al final vamos a hacer algo bien simpático. ¿Ya? En su momento, no solo todo se deriva de lo que es el pago, sino que también hay devolución de impuestos. Entonces, ¿cómo es devolución de impuestos? ¿Cómo es? Sí, efectivamente. Se explica de la siguiente forma. Durante el año 2021, mes a mes, todas las empresas, por lo general, y también las personas que volotean o los que trabajan honorarios, tienen una retención de impuestos, ¿ya? En el formulario 29, que es el formulario del IVA, las empresas retienen a través del PPM. ¿Qué es lo que es el PPM? Pago provisional mensual. Ahí se retiene un impuesto. Quienes boletean tienen una retención de impuestos de acuerdo al 11.5% establecido en la ley. Tú das una boleta, ¿ya? Y esa retención la puedes hacer si tú la generas o la persona a la cual te va a realizar el pago genera esa retención. Por lo general se utiliza así. La empresa a la cual tú le das ese servicio se encarga de la retención. Durante todos esos años se retuvo ese impuesto. Llega la fecha de la declaración de la renta, ¿ya? Y se hace una diferencia entre la retención de impuestos que se te tuvo y la declaración de la renta. La diferencia que se obtiene entre lo que tú declaras y lo que te retuvieron va a tu devolución. Perfecto. ¿Me entiendes? Sí. Incluso esto también a algunas empresas les ayuda mucho para que no paguen a veces impuestos porque se llegan a equilibrar en ese sentido. Por eso es importante que todas las empresas en el formulario 29 declaren mes a mes el IVA correspondiente y ahí se le aplica el PPM. ¿Te fijas? Sabemos que tiene algunas modificaciones o algunas sorpresas esta operación para este año 2022. ¿Nos podría comentar en qué consiste lo nuevo o el cambio que se generaría? Mira, más que sorpresas, novedades o que todo es distinto, vamos a hablar puntualmente que se enfoca en las declaraciones juradas, ¿ya? ¿Qué es lo que son las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas son un documento que se presenta junto con la declaración de renta, que después lo vamos a ver en su momento, de acuerdo al régimen tributario. Perfecto. ¿Ya? Existen alrededor de 62 declaraciones juradas, 62, pero no todas son obligatorias. Me voy a referir a la obligatoria y a las más importantes, que son, por ejemplo, la declaración jurada 1879, ¿ya? Que tiene relación con la declaración de honorarios. Está la declaración jurada 1847, que tiene relación con la declaración obligatoria a las a las que están clasificadas como medianas y grandes empresas. Está la declaración 1887, que tiene relación con la declaración de los sueldos. Ya. Esta declaración corresponde obligatoriamente a los contribuyentes que tienen actividades de carácter empresarial. Y está también la declaración 1922, la declaración jurada, que tiene relación con las empresas que administran dinero a terceros, por ejemplo, las instituciones bancarias. Y estamos hablando de dinero de terceros, fondos mutuos, ya depósitos a plazo, todas las instituciones financieras y bancarias que administran dinero a terceros se tienen que ir a esta declaración jurada. Aquí vienen los cambios, en el formato y en las fechas de vencimiento. Se cambia el formato para hacerlo un poco más amigable, un poco más ágil, para que exista una especie de agilidad en el proceso, porque es bastante engorroso todo este proceso y no todos se manejan, ¿te fijas? Es importante aquí tener la asesoría de un contador, ¿ya? O ir al Servicio de Impuestos Internos para que le enseñen cómo hacer la declaración de renta correspondiente. Me gustaría que la gente que hoy día tiene ganas de hacer alguna consulta, tienen dudas con respecto a este tema que estamos abordando con nuestro abogado, pueden escribirnos sin duda a nuestro WhatsApp, que es el +569-77569177. También me gustaría saber
¿quiénes y de qué manera nosotros podemos hacer, digamos, en Chile esta declaración y este formulario? ¿Cómo se llena y qué tan importante es hacerlos en tal y cual fecha? A ver, primero que todo, las fechas son importantes porque si no se hacen en las fechas respectivas se puede caer en multa. Ahí vamos a hablar posteriormente. También vamos a hablar de las multas, que claro. Yo creo que es importante. El formulario 22, como te dije anteriormente, es un formulario que se puede descargar a través de la página web. ¿Ya? Existen formas bastante simples de llenarlo para las personas, por ejemplo, de primera, segunda categoría, persona natural, primera, segunda categoría, persona natural. Primera. Segunda categoría. No habíamos dicho que las primeras eran primera las empresas. Categoría, las empresas. Ahí no está. te preocupes. Primero las empresas y segundo entonces las personas naturales. No es fácil relacionarlo. No es para nada fácil. Yo no me manejo, pero para nada en este tipo de temas legales. Así que me encanta que venga a justamente ayudarnos. Es importante que dejarlo claro. Ya quienes tributan en primera y quienes tributan en segunda. ¿Ya? Las personas naturales, por ejemplo, que boletean a honorario, que están en los contribuyentes de segunda categoría, pueden descargar el formulario a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Lo vamos a ver, lo vamos a ver con nuestro segundo invitado justamente para saber exactamente cómo llenar con P de manzana, para que nos quede pero clarísimo. Muy bien. ¿Verdad? En algunos casos la misma página web le dice, quiere declarar en base a esta cantidad y dice que sí y prácticamente el formulario se llena solo. Ya. El problema está que se puede incurrir a veces en algún error o puede haber una especie de inconsistencia. ¿Qué pasa en caso de ese error? No, es que tiene que volver a llenar de nuevo. Una declaración rectificada y eso es un tramo bastante tedioso. Imagínese. Sobre todo para las empresas grandes. Claro. ¿Te fijas? Entonces, eso es importante tener claro. ¿Y cuáles son los plazos que nosotros tenemos para poder realizar estos trámites? Ya. Al hablar de plazos, estamos hablando de las etapas en que se incurre en la declaración de renta o la operación renta, que se divide en 2 etapas. La primera etapa está en la presentación de la declaración jurada, que es del 1 de marzo hasta el 30 de junio. Ya hablamos de lo que es una declaración jurada, que son documentos que se acompañan, ¿ya? En la declaración de renta de acuerdo al régimen tributario y de acuerdo a lo que uno tiene que declarar en base a lo que hablamos recientemente, declaraciones juradas. La segunda fecha es la declaración de renta en sí, que es del 1 de abril hasta el 30 de abril, ¿ya? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de devolución de los impuestos, ¿ya? Esta devolución de los impuestos se realiza entre el 12 de mayo y el 30 de mayo, ¿ya? Y esto va a depender única y exclusivamente en la fecha que se hizo la declaración de la renta. Mientras más luego, o sea, quienes hicieron la declaración el 1 de abril van a tener su devolución a partir del 12 de mayo en lo más rápido posible. Esas son las fechas que se tienen que cumplir. Tú me preguntaste referente a las multas. Sí, eso yo creo que es un tema que se hace súper necesario de saber, porque hay gente que obvia todos estos trámites y no sabe a lo que se arriesga, ¿no? Claro. Como estamos hablando de las fechas, yo recomiendo, sugiero 100% que se preocupen de cumplir en la fecha establecida dentro de lo que es la ley, porque si no lo realiza, se le va a aplicar una multa en base al interés de acuerdo al aumento del IPC mensual, pero si la deuda no es superior a 5 meses, además se le va a aplicar un 10% sobre la deuda. Y si la deuda supera los 5 meses, se le va a aplicar un 30% de aumento sobre la deuda y además se le van a aplicar los intereses por mora. O sea, realmente si tenía que pagar una cantidad determinada, va a terminar pagando prácticamente en un momento dado pues, el doble y se le puede acumular esa deuda. Ahora, ¿cuáles son los canales disponibles para nosotros poder presentar esta declaración en un momento que, como dices tú, sea efectivo y que sea dentro de los plazos? Porque me imagino que si es que estamos fuera de los plazos también podemos ser partidarios a las multas, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. A ver, las vías o los canales se puede hacer perfectamente por la página web del Servicio. ¿Hace cuánto tiempo que se puede hacer virtual, Sergio? ¿Perdón? ¿Hace cuánto tiempo que esto se puede realizar de manera virtual? Ya desde que el Internet ya empezó a ser una herramienta de uso fundamental, hace mucho tiempo ya las tramitaciones son en muchos aspectos prácticamente virtuales. Ya, mucho tiempo. Ya, se puede hacer a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, a través de descargar el formulario, seguir los métodos correspondientes. Lo puede realizar uno de acuerdo, o también, no es que también, en la mayoría de los casos que lo debe realizar es el contador de la empresa o el departamento de finanzas de la empresa correspondiente a través de los contadores que corresponden.
¿ya? Se puede realizar a través de la oficina del Servicio de Impuestos Internos, donde los mismos funcionarios te pueden ayudar a ti a llenar el formulario. E incluso, no sé si este año se realizó, pero colocan móviles, ¿ya? Móviles a disposición de la gente donde les hacen la declaración de la renta para evitar justamente equivocaciones en ese trámite, ¿ya? Porque, como te dije anteriormente, si uno comete un error y pueden haber inconsistencias, se tiene que hacer una declaración rectificada. Y ese trámite es bastante tedioso porque hay que hacer prácticamente todo de nuevo. ¿Te fijas? Sí. Ahora, a mí me gustaría hoy día dejar invitada a que la gente pueda sumarse al sinfín de preguntas que a veces nos llegan. A ti mismo, Sergio, yo me imagino que te han llegado varias preguntas también a lo largo de estos días legales. Y tenemos justamente una, no sé si te parece que la vayamos a leer. A ver, claro, por supuesto. En cualquier momento. Aquí dice, buenos días, ¿qué significa la rebaja del impuesto a la educación? ¿Qué significa? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de rebajas a impuestos, ¿ya? Hay que tener bien claro en cuánto consistía el impuesto anterior. Al hablar de rebaja es porque simplemente el Estado o el gobierno establece un programa en base a una ley determinada para rebajar un impuesto determinado, ¿ya? Hay que tener claro en qué régimen tributario está, ya cómo está calificado, el giro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que simplemente si hay una rebaja en el impuesto a pagar. ¿Ya? Hay que ver el porcentaje, cuánto es la rebaja, pero eso significa, una rebaja al impuesto a la educación significa que va a pagar menos impuestos. Nada más que en fondo es eso, es un beneficio. Perfecto. ¿Ya? Esperamos haber resuelto la duda del televidente. Vamos a ir con una segunda pregunta del WhatsApp. ¿Qué sucede si saco facturas y luego no genero servicios? ¿Qué consecuencias legales podría tener? Saludos y buen día. A ver, cuando una persona saca facturas y no realiza el servicio correspondiente, simplemente tiene que declarar igual, pero declararse sin movimiento, ¿ya? Porque tiene que hacer que sea movimiento, a menos que haga término de giro. Porque si sacó las facturas y no hay movimiento, no hace nada y definitivamente no desarrolla la actividad comercial, debe hacer término de giro. Pero si continúa con el giro, con el RUT, la razón social y todos los estamentos legales establecidos, debe declararse sin movimiento. No habría ninguna sanción legal por el hecho de que sacó facturas y no hizo absolutamente nada, ¿ya? Pero sí es recomendable que todo ese mes se declare que no hay movimiento dentro de su giro. ¿Con qué fin se realiza realmente lo que es la declaración hoy día de renta? ¿Cuáles son los principales objetivos que esto persigue y que rescata? Claro, esto es bastante interesante esta pregunta porque en sí te lo voy a graficar para que quede más claro. Hablemos de Chile. Chile es una empresa que se llama Chile. Para que toda empresa pueda funcionar, ¿qué es lo que tiene que generar? Recursos, ¿verdad? A través de los recursos genera para posteriormente vender sus productos o ofrecer sus servicios. La empresa Chile tiene que generar esos recursos y una herramienta para generar los recursos es la operación renta o la declaración de la renta. Generando esos recursos le genera ingresos y a través de esos ingresos le permite desarrollar los proyectos para mejorar la calidad de vida de los chilenos en este caso. Por ejemplo, invertir en carreteras, invertir en educación, invertir en construcción, por ponerte un ejemplo. Entonces, en el fondo, en casi todos los países del mundo se utiliza esta herramienta para, en el fondo, generar ingresos hacia el país. ¿Ya? Por eso se dice la recaudación de impuestos que uno ve a veces en las películas antiguas de Robin Hood, que los impuestos son tan altos, claro, ahí se ve desde otro punto de vista más caricaturesco, se podría decir, pero por eso se llama de pagar impuestos. Es una manera de generar ingresos al Estado. El objetivo principal es el mejoramiento a través de ese ingreso de lo que es la vida en el país, invirtiendo con esos ingresos. Podríamos también conocer si existen distintos tipos de regímenes tributarios y cuáles son para que a la gente les quede claro, también en este espacio legal. Mira,
hemos tenido harta información, como te dije en su momento. Pero se va clarificando y se va entendiendo. Pero si me permite, al final yo te voy a hacer una explicación pero muy... Sin hacerme preguntas, sí, porque me deja pilla. No te preocupes. Primera categoría, segunda categoría. Ya, primera categoría empresas. Bien. Segunda persona natural. Ve que uno va aprendiendo de a poquito. Aprobado, ya aprobado. Un 4-9. No. A ver, para optar a un régimen tributario, vamos a hacer como un ejemplo. Supongamos que tú, Constanza, yo, cualquier persona natural, determina instalarse con un negocio o empresa. ¿Ya? Al instalarse con un negocio o empresa, va a servicio de impuestos internos e informa que se va a instalar con una empresa que va a prestar servicios, va a vender un producto determinado. Para hacerlo más fácil, un restaurante. ¿Ya? Tenemos claro que en el restaurante se vende comida, se venden bebidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, él decide, voy a instalar un restaurante, perfecto. Su giro, por ende, va a ser restaurante. Tienen una tabla en servicio de impuestos con el giro en relación a la actividad comercial que esa persona va a realizar. ¿Ya? Y le otorgan el giro. Una vez otorgado el giro y haciendo el análisis de la actividad comercial, se tiene que adscribir a un régimen tributario. Perfecto. Existen 5 regímenes tributarios y 3 fueron incluidos ahora con la ley de modernización tributaria. ¿Ya? El régimen tributario, por ejemplo, es el régimen de renta presunta, que como su nombre lo dice, se presume una renta. ¿Ya? Cuando no hay una claridad, una precisión de acuerdo a los movimientos de la empresa. Estamos hablando de una cantidad que se mueve tanto y no se puede establecer una precisión determinada referente a esos movimientos. Se aplica para las empresas de transporte, para las empresas agrícolas y para las empresas de minería. ¿Ya? El otro régimen tributario es el régimen para las pymes. ¿Ya? Es el régimen general pro pymes, régimen general pro pymes. Y este se aplica, como te dije en su momento, para que las pymes, catalogadas como tales, ¿ya?, tengan beneficios y sean beneficiarios de una baja en la renta, en la paga de impuestos, y les aliviana la tarea, ¿te fijas? O la aliviana el pago. Después está el régimen pro pyme transparente, que está enfocado a las pymes que cumplen también la característica de pyme, pero que sean micro, pequeña o mediana empresa. ¿Ya? Después está el régimen de las que están fuera del artículo 14 de la ley de renta, ya que el artículo 14, Constanza, si tú tienes un tiempo... Tiempo para leerlo. ¿Cuál es la importancia de ese artículo? Es que dentro del artículo ese se determina quiénes son los contribuyentes, quiénes tienen que pagar impuestos. Y quienes quedan fuera de ese artículo 14 están en otro régimen tributario. ¿Quiénes son las corporaciones, las fundaciones, las empresas estatales y quienes cumplan los requisitos? ¿Ya? Sergio, yo también, bueno, aparte de preguntarte los detalles, ¿cierto?, de los regímenes tributarios, hay personas que les gusta sacarse sí o sí las multas. ¿Hay alguna forma legal, a través de abogados, poder, en el fondo... ¿Eximirse de la multa? Claro, o eso es imposible. Yo diría que prácticamente es imposible. Ya. Porque si queda acreditado efectivamente que se puede haber, a lo mejor solicitar una rebaja por motivos realmente plausibles y de base. Aquí no se trata de un procedimiento judicial, en el sentido que era un procedimiento judicial para que se me rebaje la deuda. O la multa en este caso, sino que puede solicitar a través del Servicio de Impuestos Internos una justificación, el por qué no pagó y tratar de pedir la rebaja correspondiente. Si hay algún problema de salud grave, por ejemplo, si la persona está internada, si tiene algún familiar agonizando, claro, no, o si es que se equivocó probablemente en la operación y la hizo mal. Entonces, están exentos, de acuerdo quizás a algunos motivos que puedan ser quizás importantes para ellos. Claro, si lo hizo mal, ya te dije que hay una declaración rectificatoria, que es bastante tediosa, pero si no paga, o sea, están las multas, están las sanciones, y podría a lo mejor apelar a esas multas de alguna manera en base a fundamentos muy plausibles, porque simplemente hay una fecha, se le da una fecha que es bastante extensa, usted no pagó y tiene una deuda en contra del fisco. Y las deudas en contra del fisco son de carácter grave. Claro. ¿Te fijas? Entonces, no es fácil cuando ocurre esto. ¿Te fijas? Mira, me voy a tomar unos par de minutos para explicarte con peritas y manzanitas todo lo que hemos hablado. ¿Ya? ¿En qué consiste la declaración de renta y la operación renta? Toda persona que tiene
una empresa o toda persona natural debe pagar impuestos, es decir, debe declarar todo lo que ha ingresado. Claro. ¿Ya? Esa es la operación renta. ¿Cómo se hace? Se va al Servicio de Impuestos Internos y se solicita el formulario 22. Se rellena el formulario 22. Que lo vamos a tener ahora en el espacio, Claro. en el siguiente espacio. Se envía el formulario 22 y ahí usted la declara. ¿Ya? Para eso usted tiene que tener un giro y al mismo tiempo tiene que tener iniciación de actividades. Ya. En la iniciación de actividades está determinado todo lo que le va a realizar y se le va a otorgar un giro. De acuerdo a ese giro, va a realizar la actividad comercial correspondiente, va a tener ingresos y va a tener que declarar esos ingresos. ¿Se fijan? Paralelamente, junto con eso, hay otro documento que es la declaración jurada que usted también la presenta y además tiene que estar consciente de cuál es el régimen tributario al cual usted está adscrito para hacer todo eso. Perfecto. Tiene la posibilidad de que se le retorne el impuesto porque anualmente se le hizo una retención de impuestos, se va a realizar una operación, no se va a hacer una resta entre lo que va a declarar y lo que se le retuvo y se le puede devolver el impuesto. Perfecto. Ya, eso es en sí la Exacto. operación. Todo lo que hemos renta. hablado hoy día se resume en lo que estamos hablando ahora con Claro, estas palabras todo finales. lo que yo te comenté, ese es el resumen de la operación renta. Es complejo, ¿ah? Sí, no, es pero, un tema muy complejo. pero es bueno que tengamos este espacio para poder clarificar estos puntos que a veces se nos hacen realmente incomprensibles. O sea, yo debo decir que manejo muy poco el tema legal de tantos trámites que tenemos que hacer y esto viene sin duda a alivianar todas estas cosas que tenemos que realizar como ciudadanos, Que no se te olvide. como empresa o personas naturales, como Claro. empresa uno, personas Primera naturales categoría. dos. Exacto. Segunda categoría. Primera categoría, todas las rentas provenientes de ventas y o servicios que tengan un capital. Exacto. Segunda categoría, todas las rentas provenientes de un sueldo mensual o remuneración. Excelente, Ya, eso es lo que Sergio. digo. Te agradezco enormemente No, por la encantado. energía, por todo lo que nos proyectas al estar aquí en este programa en vivo, presencial. Así que dejarte la invitación extendida que sigas formando parte de nuestro equipo del Marinal. No, feliz, porque sin duda que encantado. haces una gran labor para todos nosotros. Y cualquier duda que tenga, mi teléfono, 569 5612. Ahí lo tenemos en pantalla. 5612. 56129376. Ahí Mi está para Instagram, que la anoten. @abogadoSerNelson y mi correo abogadoSerNelson@gmail.com, dispuesto a responder todas las dudas. Una maravilla. Gracias por estar aquí y nos vemos Encantado, entonces la otra feliz. semana. De todas Nosotros maneras. también encantadísimos. Junto contigo entonces, Nelson, nos vamos a una pausa para que ya podamos seguir con este día especial legal mitad de semana. Se vienen hartas sorpresas. Si viene de San Pedro y estamos viendo las cámaras operativas del tránsito, véngase con paciencia porque parece que hay bastante flujo vehicular a esta hora de la mañana, chiquillos. Vamos rapidito y volvemos. No se vaya de la sintonía, pues. Una estrella pues no chinga como Riley Reid. Tiene a todos los nenes